El material que verás a continuación corresponde a una interpretación de la serie de anime titulada Tierra, Sangre y Conocimiento. A lo largo del video narraré los principales acontecimientos de la trama y en algunos momentos puntuales haré comentarios u ofreceré un análisis sobre ciertos personajes o situaciones que hayan llamado especialmente mi atención. Estas interpretaciones parten de una postura personal y en muchos casos surgen de mi propio entendimiento de determinados saberes místicos, esotéricos u ocultistas. Y si bien es cierto que estoy narrando los sucesos de la serie y que este video podría ser entendido en parte como una especie de resumen, ese no es su propósito principal. No busco condensar la historia, sino recorrerla desde una forma particular de narrarla. Por ese motivo, me he tomado ciertas libertades. Algunos acontecimientos serán presentados en un orden distinto al de la obra original y otros detalles, interacciones o tramas han sido omitidos, no porque carezcan de importancia, sino para favorecer mi estilo de narración. Soy Andro Sanda y esto es Bastión Arcano. Con esto en claro, podemos comenzar. Nowak se sienta a la mesa con los protagonistas. El terror que siente Oxy es de esos que nos recuerda, como espectadores, a los momentos en los que hemos perdido el aliento. Sin embargo, el exmercenario logra sostener una calma forzada y, en un intento por recuperar algo de terreno, le pregunta a Nowak por su profesión. Como era de esperar, Nowak esquiva la respuesta con la naturalidad de quien está acostumbrado a interrogar, no a ser interrogado. El inquisidor toma el control total de la conversación y, con una perspicacia que corta el aire, presenta sus preguntas. Quiere saber cómo conocieron a su hija y exactamente a qué dedican sus días Oxy y Badeni. Dada la sagacidad de Nowak, sus palabras suenan inofensivas para Yolenta y Badeni. Sin embargo, nosotros como espectadores acompañamos a Oxy en este momento de tensión contenida. Somos conscientes de que bajo la superficie de una charla casual se está librando un interrogatorio letal. La conversación sigue su curso. Badeni elogia el talento de Yolenta y, aunque Nowak responde con agradecimientos constantes, hay algo en su tono que no termina de encajar. Mientras tanto, Oxy bebe su cerveza en un silencio absoluto, una quietud tan densa que incluso Badeni empieza a sospechar que algo extraño se oculta tras el comportamiento de su amigo. Finalmente, el grupo abandona la taberna. Nowak se despide junto a su hija y, en cuanto ambos se pierden al doblar la esquina, la máscara de Oxy se rompe. Cae de rodillas al suelo, agitado, recuperando el aliento que parecía haberle faltado durante toda la velada. Aterrado, le confiesa a Badeni que acaba de sobrevivir al momento más peligroso de su vida. Pero justo cuando está por revelarle quién es realmente Nowak, el inquisidor reaparece. Esta vez viene solo, despojado de su faceta de padre, para presentarse abiertamente como inquisidor. Y asegurándoles con frialdad que aún le queda trabajo por hacer esa noche. Nowak les informa que recientemente recibió una denuncia anónima. Alguien ha encontrado un libro perdido, un diario con apuntes astronómicos sospechosos y lo que parece ser una propuesta profana sobre el modelo del universo. Con un cinismo absoluto, les asegura que no es porque desconfíe de ellos. Después de todo, son amigos de su hija. Sin embargo, bajo las órdenes de sus superiores, está obligado a investigar cualquier indicio relacionado con el caso. Y dado que ambos están involucrados en estudios sobre el cosmos, los insta a que le muestren la naturaleza de sus investigaciones. Badeni, sin vacilar, le responde con una rotundidad que corta cualquier sospecha. El monje no tiene ningún inconveniente en mostrarle en qué han estado trabajando. Ya en el establo, Nowak
contempla el caos del lugar, una marea de libros, documentos y pergaminos desperdigados por todas partes. La tranquilidad con la que Badeni ha respondido no es casualidad. Esta parece el fruto de quien siempre estuvo preparado para una situación así. Como un ajedrecista que anticipa los movimientos de su rival, sabía perfectamente cómo mantener los verdaderos documentos de la investigación fuera del alcance de cualquier mirada indiscreta. Mientras Nowak continúa revisando el lugar con una minuciosidad quirúrgica, pregunta con exactitud qué es lo que estaban investigando. Sin titubear, Badeni le explica que se trata de un asunto estrictamente astrológico, concretamente el estudio de los eventos catastróficos que ocurren cuando el Sol se opone a Marte. Hago un breve inciso aquí. Me gusta pensar que el autor del manga no introdujo este aspecto astrológico al azar. Aunque Badeni se refiere a un tránsito, es decir, una configuración astrológica temporal que afecta el clima emocional colectivo, es vital distinguirlo de la carta natal. Mientras que un tránsito considera la posición de los astros en el cielo de un momento determinado, la carta natal es la fotografía exacta de los astros al instante de nacer. En otras palabras, los tránsitos nos afectan a todos en tiempo real, pero la carta natal define cómo esos astros operan particularmente en un individuo. Para quienes no estén familiarizados con el tema, las posiciones de los astros, tanto en tránsitos como en cartas natales, forman aspectos, y estos aspectos no son más que las interacciones y distancias matemáticas entre ellos, como la conjunción, la cuadratura o la oposición. Así, cuando en la carta natal de una persona existe una oposición entre el Sol y Marte, esta configuración suele manifestarse como una tendencia a la beligerancia. Quienes la poseen tienden a actuar de forma coercitiva para obtener lo que desean, dejando poco espacio para la diplomacia o la razón. Se trata típicamente de individuos con una gran fortaleza física, pero también profundamente agresivos, que tienden a ver el mundo de forma polarizada, es decir, en blanco o en negro. Esto los lleva fácilmente a adoptar posturas fanáticas. A estas personas se les aconseja reflexionar con detenimiento sobre el origen de sus motivaciones e intenciones. Su impulso combativo y su carácter extremo pueden terminar arrastrándolos a apoyar causas erradas, movidos por el autoengaño o el radicalismo. Recuerden muy bien esto para más adelante. También se dice que si no se ejerce prudencia, esta posición puede llevar a provocar tragedias personales por pura impulsividad, además de alejar a personas valiosas tanto en el ámbito profesional como en el personal. Un detalle adicional: cuando se trata de un tránsito de Marte en oposición al Sol natal, si no se recurre a la diplomacia y se opta por la violencia, incluso si se vence al enemigo, es muy probable que la persona quede de algún modo atada durante mucho tiempo, incluso años, a aquellos a quienes sometió. También recuerden esto para más adelante. Esta descripción astrológica no solo encaja perfectamente con el carácter de Nowak como inquisidor, un hombre que ejecuta las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, sino que también funciona como una forma de augurio. Sin luz y entre las sombras, Nowak continúa inspeccionando algunos de los libros desperdigados por toda la habitación. Después de un rato, el inquisidor le afirma al dúo que todo parece estar en orden y que no hay indicios de ninguna investigación prohibida. Entonces, toma algunos de los libros que había estado hojeando y se dispone a colocarlos sobre una mesa. Y es ahí, en medio de la oscuridad y la penumbra, cuando un colgante con una esfera de madera capta por completo la atención de Nowak. El inquisidor permanece inmóvil por unos instantes, mudo, estático, pero lleva una de sus manos a acariciar brevemente la empuñadura de su espada. Oxy, reconociendo instintivamente este sutil gesto, lleva también su mano hacia la espada que mantiene oculta detrás de la cintura. Y entonces Nowak se detiene. El frío inquisidor se contiene. Hará las cosas como deben hacerse, siguiendo el protocolo. El inquisidor se disculpa con ellos mientras se lleva la mano a la cabeza, aparentemente apenado, y se retira del establo con un ritmo moderado. Oxy, una vez más, cae de rodillas. La presión vivida ha sido excesiva. Badeni, firme y sin perder el tiempo, le comunica que deben adelantar su plan. Deben irse mañana mismo
mismo, o a más tardar en 2 días. Oxy asiente y con ingenuidad comenta que, por fortuna, Novak no se percató de su colgante. Este comentario llama la atención de Badeni, quien le pregunta a qué se refiere y de qué collar está hablando. El exmercenario entonces le explica el origen del colgante. Pertenecía a un hereje al que escoltaba, y el inquisidor encargado del caso era precisamente Novak. Oxy se dispone a seguir explicando un poco más del asunto, pero recoge tus cosas en 1 hora. Nos vamos de inmediato, pronuncia Badeni sin vacilar. Acto seguido, veremos a Badeni quemando en una pequeña fogata varios libros pertenecientes a su investigación. Todo está decidido. Él se quedará para asegurarse de que hasta el último documento sea reducido a cenizas. Luego escribirá una carta. Mientras tanto, Oxy huirá por el túnel y seguirá su camino. La despedida entre ambos hombres parece inminente. Sin embargo, hay algo en el fulgor de las llamas y en el crujido del papel consumiéndose que inquieta profundamente a Oxy, impulsándolo a confrontar a Badeni por primera vez. A pesar de que Badeni justifica la quema de los libros como una medida de seguridad necesaria, termina admitiendo una verdad más cruda. Incluso si no representara un peligro conservarlos, los destruiría de igual modo, pues no está dispuesto a permitir que los frutos de su intelecto caigan en manos ajenas. La siguiente conversación que mantienen Badeni y Oxy representa, a mi juicio, uno de los diálogos más brillantes de toda la serie. Intentar resumirlo sería restarle justicia a la profundidad reflexiva y la carga poética de la conversación. No obstante, mencionaré brevemente los ejes centrales de lo que allí se debate. Oxy cuestiona profundamente el enclaustramiento con el que Badeni aborda su labor académica. Para él, este aislamiento absoluto le impide a Badeni confrontar sus propios errores. Si bien es capaz de enmendar cálculos matemáticos sobre el papel, esa corrección técnica no le garantiza que su dirección sea la correcta. Oxy sostiene que, para avanzar con verdadera certeza, es imperativo contar con la participación del otro. Sin embargo, de toda esta disertación, el punto que más resuena en mi análisis es el voto de confianza que implica legar una obra a un tercero. Es el mismo acto de fe que realizaron el hereje del colgante y el maestro Glass. Ninguno de los dos tenía la certeza de que alguien más estaría dispuesto a dar continuidad a sus anhelos o voluntades. Más allá de la búsqueda de fama, del nombre propio o de la reputación, ambos hombres asumieron una renuncia en favor de un bien mayor. Llevaron a cabo un acto que trasciende los límites de lo social o lo colectivo para situarse quizás en la esfera de lo transpersonal. El marcado contraste entre Badeni, Glass y el hereje del colgante me invita a reflexionar sobre cómo las emociones y convicciones más íntimas de una persona moldean los senderos que elige transitar. Es fundamental señalar que estos caminos y la manera en que se recorren pueden estar alineados o no con un propósito superior, una sintonía que puede favorecer o, por el contrario, entorpecer el desarrollo de la conciencia en el individuo. Ante la duda de si estas formas de abordar la realidad están determinadas por la propia psique, por la vida misma o por las circunstancias externas, surge inevitablemente el concepto de los nodos lunares en la astrología. Dado que esta temática es sumamente vasta, me limitaré a mencionar lo esencial para continuar con el análisis de Badeni. En términos astronómicos, los nodos lunares son puntos matemáticos que surgen de la intersección entre dos planos, que involucran las órbitas del Sol, la Tierra y la Luna. Sin profundizar en estos tecnicismos, estos puntos nos permiten identificar lo que conocemos como el nodo norte y el nodo sur, ejes que, en conjunto, trazan el camino evolutivo de un individuo. Representan aquello que el alma y la psique están llamadas, o mejor dicho, convocadas, a aprender, a superar y a asimilar. Desde esta perspectiva, las circunstancias en las que se ve envuelta una persona parecen estar diseñadas a su medida, permitiendo que su ser atraviese experiencias específicas que incentiven los aprendizajes necesarios para su propio bienestar y trascendencia. Es por ello que, usualmente, se asocia el tópico de los nodos con
con el concepto del karma y la noción de vidas pasadas. Bajo esta premisa, los nodos lunares operan según el principio de la reencarnación, sugiriendo que el espíritu debe acoger y dar sentido a las enseñanzas a las que está convocado en su existencia presente. Es así como el nodo sur señala lo conocido, aquel conjunto de hábitos, habilidades y actitudes que el individuo arrastra, ya sea desde su infancia o de experiencias pasadas, y que ahora está llamado a trascender. En contraparte, el nodo norte representa un umbral de crecimiento, un punto de integración que el ser demanda a pesar de que pueda despertar sentimientos de ajenidad, extrañeza o incluso amenaza. No obstante, es precisamente esa integración lo que permitirá al individuo avanzar hacia un estado de mayor conciencia, evolución y plenitud. Por supuesto, aquello que los nodos nos invitan a soltar o a acoger dependerá siempre del signo y de la casa astrológica en la que se encuentren situados en nuestra carta natal. En el caso de Badeni, y aún careciendo de los datos precisos de su carta natal, baso mi análisis estrictamente en su arco de desarrollo dentro de la serie. Esto me permite sugerir que su nodo sur se sitúa en la casa 5, probablemente bajo el signo de Virgo, mientras que su nodo norte se proyecta hacia la casa 11 en el signo de Piscis. Esta configuración alude a una psique poseedora de una agudeza mental extraordinaria, que busca el reconocimiento a través de su inteligencia y astucia. Badeni se mueve habitualmente en círculos donde puede deslumbrar a los demás con su creatividad técnica. Sin embargo, esta tendencia viene escoltada por una obsesión por el detalle y un control absoluto. Su nodo sur en Virgo, en casa 5, nos habla de un perfeccionismo tan voraz que en ocasiones lo arrastra hacia dinámicas autodestructivas. Debemos recordar que Badeni no persigue el conocimiento exclusivamente por el amor a la verdad, sino para alcanzar un brillo individual. Por ello, prefiere reducir su obra a cenizas antes que permitir que un tercero se adjudique el crédito. Su experiencia del ser se encuentra, por ahora, cautiva en una expresión individualista. Por otro lado, el auténtico llamado de vida para Badeni, su nodo norte en la casa 11, exige una entrega total hacia la comunidad y los ideales colectivos. Las experiencias a las que se ve convocado son, precisamente, aquellas que lo obligan a colaborar, permitiendo que el conocimiento fluya libremente y abandonando el temor a perder la propiedad intelectual de sus hallazgos. Al encontrarse este nodo norte en Piscis, su renuncia al individualismo adquiere un matiz espiritual. Su sacrificio no es meramente mundano, sino que posee el potencial de convertirlo en un canal para algo mucho más vasto que él mismo. No en vano, se nos ha mostrado que el impacto de la teoría heliocéntrica trasciende lo científico. Es una verdad que conmueve los cimientos de la existencia y redefine las posibilidades de la humanidad en el universo. Y es aquí donde se sintetiza el llamado de Badeni, la entrega de un conocimiento que trasciende lo social para consagrarse en una esfera donde lo intelectual y lo teórico se rinden ante la necesidad de transmitir. En una palabra, confiar. Se trata de legar un saber sin la certeza de quién lo recibirá o bajo qué fines será utilizado, pero con la convicción absoluta de que debe ser entregado al mundo. Ciertamente no llegamos a presenciar el pleno desarrollo de esta actitud en Badeni durante su participación en la trama. No obstante, se nos revelan pequeños gestos, tímidas inclinaciones que señalan este rumbo. Lo observamos cuando decide publicar el problema matemático en el tablón, o en aquel instante en que le confiesa a Yolenta que, pese a su preferencia por la soledad, no impedirá que ella trabaje a su lado si ese es su deseo. Un último gesto sutil se nos revelará más adelante, en total sintonía con la energía de Piscis, un acto que pasará inadvertido para la mayoría y que encarna a la perfección la noción de el sacrificio anónimo, una entrega despojada de garantías y retribuciones, realizada con el único fin de dar continuidad a algo que lo trasciende por completo. Retomando el tiempo presente de la historia, observamos a un Badeni que, fiel a su obstinación, manifiesta su desacuerdo ante la postura de Oxy. Se trata de una refutación breve, carente de argumentos extensos. Incluso, el mismo Badeni sugiere que no tiene sentido profundizar en el debate en este preciso instante, dejando la discusión para un hipotético encuentro posterior. Con este intercambio, la despedida entre ambos hombres parece inminente. Pero... どうした？行かないのか？来た。あ？馬車が来てる。異端審問官の馬車だ。
Gracias a su extraordinaria capacidad visual, Oxy estima que apenas cuentan con unos 4 o 5 minutos antes de que la amenaza se materialice frente a ellos. El monje se apresura a recolectar sus pertenencias en una carrera contra el reloj. Su intención es clara: en cuanto logre asegurar lo mínimo necesario, emprenderá la huida. Oxy interroga entonces a Badeni sobre la relevancia de aquella carta que planeaba redactar antes de partir. Sumido en la frustración y en el apremio, el monje confirma que el escrito es una pieza fundamental de su plan. Sin embargo, se resigna. Ya es demasiado tarde. Incluso si lograra terminarla, no habría forma de enviarla. La Inquisición, con toda probabilidad, ya se encuentra interceptando cualquier rastro de correspondencia. Su única alternativa sería atravesar el túnel y depositarla en la iglesia. Pero el tiempo se ha agotado. No hay margen para el traslado, ni tampoco para expresarle a Oxy la compleja estrategia que subyace tras esas líneas. En medio del caos y la desesperación de Badeni, Oxy parece experimentar una súbita claridad. Comprende algo esencial: el valor de lo que está en juego. Con una firmeza inquebrantable, avanza para empuñar su espada. Su resolución es absoluta. Al menos uno de los dos debe tener la oportunidad de escapar. Oxy se dispone a ganar tiempo para su compañero. Se interpondrá ante la Inquisición para que Badeni logre huir y finalmente pueda hacer entrega de la carta. Nuevamente, el dúo se enfrasca en una breve pero intensa discusión. Badeni se resiste a aceptar el plan de Oxy, negándose a permitir que su compañero asuma semejante riesgo por él. Sin embargo, ante la imposibilidad de alterar la determinación de Oxy, nos aproximamos a lo que considero uno de los 3 momentos cumbre de toda la serie. Una secuencia cuya carga emocional es sencillamente sobrecogedora. Badeni abre un pequeño frasco de aceite, unta sus dedos y se acerca lentamente hacia Oxy. Señor Dios, tú nos prometiste un Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios misericordioso, recibe a este hombre a quien has llamado de este mundo. Dale la gracia de alcanzar el reino prometido. Líbralo de todo vínculo de pecado y concédele el gozo del descanso y la luz eterna entre tus elegidos. Permítele participar de la gloria de la resurrección. En el nombre del Señor. Amén. En las inmediaciones del camino que conducen al establo, hallamos a Oxy, impecable, resoluto, impoluto y templado. Se yergue frente al carruaje de la Inquisición con la certeza de quien sabe que la oportunidad de diálogo nunca fue una posibilidad real. Aún bajo la amenaza de 4 ballestas apuntándole a corta distancia, Oxy despliega una agilidad asombrosa, esquivando cada proyectil y eliminando a sus oponentes con una eficacia letal. Así, el escenario queda despejado para el duelo definitivo. Oxy frente a Nowak. El combate se sucede con una celeridad vertiginosa. Nowak, aunque lo ignore, ya no se enfrenta al mismo hombre que combatió bajo la lluvia tiempo atrás, cuando los mercenarios intentaron liberar a un hereje de su ejecución. La determinación actual de Oxy ha trascendido sus límites, superando por completo la técnica de Nowak. Sin embargo, el destino es esquivo. El Inquisidor solo logra prevalecer gracias a la intervención de refuerzos, cuyos proyectiles impactan finalmente en el cuerpo de Oxy. Y es así como, de forma súbita y desconcertante, Oxy cae al suelo. Oxy despierta en la enfermería de la Cámara de la Inquisición, sumido en la confusión y bajo la mirada sorprendida de un Nowak que ha esperado una semana entera su regreso a la conciencia. A través de un flashback, se nos revela una conversación crucial entre Badeni y Oxy. Es en este punto donde descubrimos la radical decisión de Badeni. No solo redujo a cenizas el libro que Oxy escribía, sino que asegura haber quemado la totalidad del contenido del cofre oculto en las montañas. Este recuerdo nos devuelve abruptamente al presente, donde Nowak comunica a Oxy el inicio inminente de la tortura. Oxy insiste con vehemencia en su desconocimiento. Ya ha entregado toda la información que poseía. En ese instante, el estruendo de la puerta interrumpe la atmósfera. Al abrirse, vemos a Badeni entrar a la celda, vendado y esposado. La huida
ha fracasado. El proceso de tortura da inicio. Oxy padece el castigo físico bajo las manos de Novak, mientras el inquisidor somete a Badeni a un interrogatorio sistemático. Entre el repertorio de preguntas de rutina surge una que se vuelve determinante. Novak inquiere a Badeni sobre la existencia de algún colaborador en sus investigaciones. En ese instante, de manera casi instintiva, Badeni rememora las palabras que le dirigió a Yolenta en los albores de su encuentro. La promesa cínica de que, de ser capturados, él la acusaría de brujería para salvarse a sí mismo y a Oxy. Sin embargo, para sorpresa de sus captores y quizás de sí mismo, Badeni responde con un rotundo no. Existe una belleza poética y trágica en este gesto. La única mentira con la que Badeni logra burlar la sagacidad de Novak es precisamente la omisión de la participación de su hija. Y este acto silencioso, este negarse a delatar a Yolenta, representa un hito en el desarrollo evolutivo del personaje. Badeni ha trascendido el egoísmo intelectual para abrazar una lealtad que, hasta hace poco, le era completamente ajena. Concluido el interrogatorio de rutina, Novak revela que el collar en posesión de Oxy perteneció a un hereje que él mismo procesó hace una década. Asumiendo que han heredado el legado intelectual de aquel hombre, Novak exige a Badeni la entrega inmediata de los documentos que faltan para completar el expediente de la Inquisición. Es entonces cuando se manifiesta lo que Oxy tanto temía: no hay documentos que entregar. Badeni confiesa haberlos destruido todos. Declara que su único motor era el deseo de ser especial. No sentía interés alguno en dejar herederos, ni en honrar la memoria de sus antecesores. Su afán de exclusividad lo llevó a deshacerse de toda evidencia física del conocimiento. Sin embargo, para un hombre como Novak, educado en la sospecha sistemática, una declaración tan humana y a la vez tan soberbia resulta inverosímil. La confesión no logra convencerlo. Por el contrario, la interpreta como una maniobra de distracción, y ante lo que percibe como una falta de cooperación, la tortura se intensifica. Badeni insiste con desesperación el sinsentido de la situación. Por más que prolonguen el martirio de Oxy, no obtendrán absolutamente nada, pues los documentos han dejado de existir. Sin embargo, Novak no se detiene. Ante la falta de avances, decide elevar el horror a un nivel superior. Ahora, su objetivo son los ojos de Oxy. La frustración y la impotencia desbordan a Badeni. En ese abismo, los recuerdos lo asaltan como fantasmas. Evoca la proeza de Oxy al superar la prueba del Conde Piast para ver a Venus en su fase final, y la sombría historia de cómo sus superiores lo degradaron, arrebatándole un ojo por el crimen de leer un libro prohibido de astronomía árabe. La simetría de la tragedia es insoportable. Finalmente, ocurre lo impensable. Badeni nos ha engañado a todos. En un giro que redefine su carácter, confiesa que su declaración anterior era falsa. Los documentos aún existen. El saber que ilumina y exilia sigue intacto, resguardado en aquel cofre oculto en las montañas. Y para salvar a su compañero, Badeni ha decidido entregar aquel tesoro. Bajo la custodia de la Inquisición, Badeni conduce a Novak hacia las montañas, al lugar exacto donde reposa el cofre. Durante el trayecto, el Inquisidor revela la identidad del propietario original de aquellos documentos, el hereje que procesó una década atrás. Novak confiesa que aquel caso fue una anomalía en su carrera. El peligroso pensador no era más que un niño de apenas 12 años. Esta revelación impacta profundamente a Badeni, pero su respuesta trasciende la mera lástima. Concluye que la lógica del destino es impecable. Solo un niño de 12 años tendría el valor suficiente para mover el mundo. De regreso al encierro, Oxy no está enojado, pero sí sorprendido. Nunca se imaginó que Badeni no solo hubiera conservado los documentos, sino que también intentaría protegerlos. Oxy, buscando entender las acciones del monje, lanza una pregunta final. ¿Por qué ceder? ¿Qué importancia tenía conservar uno de sus ojos si el destino final para ambos era, irremediablemente, la muerte? La respuesta de Badeni es rotunda, humana y definitiva. No tienes idea del dolor que significa. El desenlace para ambos hombres se aproxima, pero en ese breve remanso de tiempo que les queda, Badeni comparte su último gran descubrimiento. El dueño de los documentos originales no fue un sabio consagrado, sino un niño de 12 años.
Esta revelación lo impulsa a revelar su última carta, un plan de contingencia nacido de la misiva que redactó antes de su intento de huida. Aunque no revela los detalles técnicos, su sentencia es clara. Si un solo documento ha de sobrevivir a la hoguera de la Inquisición, ese debe ser el libro de Oxy. La explicación de Badeni es una especie de reflexión de humildad intelectual. Lo excesivamente académico y voluminoso es difícil de esparcir, muere con el peso de su propia complejidad. En cambio, aquello que despierta inspiración tiene la capacidad de contagiar y viajar entre la gente como un fuego. El libro de Oxy vivirá, y con él el heliocentrismo no morirá. Aún firme en su decisión de no compartir sus hallazgos académicos, Badeni cede a un solo ámbito, el de la narrativa humana. Permite que la verdad sobreviva en aquello que las personas llaman como historia. Llegamos al cadalso. Badeni y Oxy comparten sus últimas reflexiones. En este umbral, ante la inminencia de la muerte, ambos hombres experimentan una certeza espiritual. No están ante las puertas del infierno, sino ante las del cielo. Una vez consumada la ejecución, Novak ordena que los cadáveres sean entregados al fuego. Con la frialdad de quien ha cumplido una jornada laboral, el inquisidor se dispone a regresar a su hogar para descansar. Damian, el asistente de Novak, irrumpe en la escena jadeante y desencajado. Trae consigo una noticia que hará añicos la gélida compostura del inquisidor. Yolenta, su propia hija, ha sido capturada por herejía. Damian entonces le comenta a Novak que, en un intento desesperado de escape, la joven hirió a sus captores antes de ser sometida nuevamente. En estos mismos momentos, su hija está siendo consumida por las llamas de la hoguera. Al llegar al lugar de la ejecución, las llamas ya han cumplido su cometido. En este escenario de cenizas hace su aparición Anthony, una figura que opera en las jerarquías superiores a las del inquisidor. Tras ofrecer un pésame que suena a protocolo, Anthony confiesa haber intentado, sin éxito, interponerse a la sentencia de Yolenta. Como un consuelo amargo y fuera de toda norma, le entrega a Novak los guantes que ha logrado recuperar de Yolenta. Con esta escena, cualquiera pensaría que la historia de tierra, sangre y conocimiento ha llegado a su fin. Con la muerte de todos los protagonistas, podríamos conjeturar que la carta que Badeni envía es un mensaje a un viejo amigo que hace rato no trata, revelándosenos en un último momento que este se llama Copérnico. El contenido de la carta, por su parte, diría algo así como: es verdad, la tierra se mueve. Sería el cierre esperado en una narrativa ordinaria donde la tragedia se sirve como plato único. Una fórmula de final amargo que, a mi parecer, se ha vuelto un lugar común en las producciones contemporáneas de historias, en series, películas y en el anime. Para nuestra fortuna, esta historia no acaba acá. Novak se marcha hacia su casa cargando el peso de su pérdida. Pero antes de que todo culmine, vemos a Anthony esbozar una pequeña sonrisa. Para entender realmente el desenlace de este arco, hay que dar marcha atrás. Necesitamos ver qué pasaba en paralelo, lejos de la celda de Badeni y Oxy. Para eso, entran en juego dos figuras clave, Simon y Lev, inquisidores aprendices que están bajo la tutela de Novak. Estos dos nuevos personajes tienen su propia subtrama. Se nos presentan por primera vez cuando el obispo les da la bienvenida a la nueva generación de inquisidores. Así es como conocemos a Simon, quien, a pesar de su voluntad de servir, no puede evitar hacerse preguntas incómodas. Este joven cuestiona la naturaleza de lo que hacen y busca un sentido que la institución intenta despachar con dogmas pasivos. Por otra parte, tenemos a Lev. Él también nota que algo no encaja en las prácticas de la institución. No obstante, elige una ceguera voluntaria. Decide que es más fácil no mirar y refugiarse en la obediencia ciega. Para él, la ética se resume en la clásica excusa: solo estamos cumpliendo con nuestro deber. El segundo hecho importante nace de una recomendación personal que Novak les hace a sus alumnos, un detalle clave que cobrará mucha relevancia más adelante en la trama. El inquisidor les aconseja que, si buscan un ascenso rápido dentro de la institución, deben enfocarse en los casos que captan la atención directa del obispo, específicamente aquellos relacionados con trabajos heréticos de índole astronómica.
Lo que resulta fascinante es la reacción de Simon ante la curiosidad del joven por saber por qué el obispo tiene tal fijación con la astronomía herética. Nowak admite no estar completamente seguro. Sin embargo, deja caer un dato intrigante. Por lo poco que sabe, parece que este interés está ligado a un evento de la juventud del obispo, cuando él mismo se dedicaba al estudio de estos temas. En esta misma subtrama se nos introduce formalmente a Anthony. Ya sabemos que es el superior de Nowak, pero aquí descubrimos el dato que explica su estatus. Anthony es el hijo del obispo. Esta revelación es fundamental para entender cómo funcionan los hilos dentro de la institución. Avanzando significativamente en la trama, se nos muestra que Yolenta recibe la visita de Simon y Lev. Ellos se presentan como los aprendices de Nowak. Cabe señalar que, para este momento, Yolenta aún desconoce la verdadera ocupación de su padre. Así que, inevitablemente, es con la llegada de ambos chicos que Yolenta descubre la verdad de la peor manera posible. Y lo que es peor aún, debe acompañarlos a un interrogatorio de protocolo, ya que, tal como se lo informan, ella estuvo involucrada con 2 herejes que han sido capturados recientemente. Este momento pasa rápidamente, pero es muy potente si nos detenemos a analizar lo que podría estar pasando por la cabeza de Yolenta. No solo se ha enterado de la profesión de su padre, sino que también acaba de saber que sus 2 amigos han sido detenidos y que su destino está muy probablemente ya sentenciado. A pesar de recibir toda esta información, Yolenta no puede mostrar tristeza ni preocupación al respecto, acogiéndose a lo que le recomendó Vadeni una vez: negar cualquier conocimiento de la investigación que se estaba llevando a cabo. Cambiamos de escenario y vemos a Yolenta en la sede de la Inquisición de la iglesia. El interrogatorio está a punto de finalizar. Sin embargo, las cosas se complican cuando Anthony llega a la cámara de interrogación. Él le señala a los jóvenes inquisidores que aún no ha terminado con Yolenta, pues no es tan sencillo dejar ir a un sospechoso de herejía, especialmente cuando se trata de alguien relacionado con 2 herejes, y ni qué decir de una mujer que aspira a ser erudita. Tal es la razón por la que Anthony les avisa a los jóvenes que se preparen para iniciar el proceso de tortura. Ubicados ya en la cámara de tortura, con Simon y Lev indecisos y Yolenta amarrada a una silla, será Anthony quien dé inicio a la tortura, arrancándole uno de sus dientes con un instrumento especializado. Anthony dejará en sus manos el resto del procedimiento a los aprendices de Nowak, no sin antes amonestarlos por su falta de compromiso como inquisidores. Lev será quien continúe con la tortura, arrancando los dientes de Yolenta a la espera de una confesión. Sin embargo, al ser incapaz de sostener el contacto visual que este método le impone, le pide a Simon que vaya por otro artefacto, el aplastapulgares. Es en los pasillos donde Simon escuchará una conversación determinante. Desde una de las habitaciones, oye a Anthony jactándose ante otros hombres de su buena fortuna. Ahora que la hija de Nowak ha sido capturada como hereje, tiene la oportunidad perfecta para destruir su reputación. Al sacar a Nowak del juego, mancha indirectamente la imagen del obispo, quien mantenía una relación cercana con el inquisidor. Con este movimiento, Anthony busca ganar importancia y reputación para renovar la iglesia desde adentro. En su opinión, la actitud excesivamente conservadora de su propio padre podría terminar arruinando la institución. Simon regresará a la sala de torturas y le mentirá a su compañero, afirmando que ha olvidado dónde se guarda el aplastapulgares. Con este engaño, logra que Lev salga de la habitación a buscar la herramienta por su cuenta. Entonces, Simon se acerca lentamente con un cuchillo en mano hacia Yolenta y decide liberarla. Corriendo por los pasillos del calabozo, Simon y Yolenta logran alcanzar el exterior del edificio. Tras montarla en un caballo, Simon le pedirá que huya de inmediato. Él, por su parte, se quedará atrás para intentar explicar a sus compañeros la conspiración que se ha estado gestando. Sin embargo, en una escena posterior, veremos las consecuencias de su decisión. Simon será apaleado por sus compañeros por haber dejado en libertad a un hereje que, según Anthony, pone
en peligro la seguridad del mundo entero. Es en este momento cuando Anthony pone en marcha los últimos detalles de su plan. Ordena difundir la versión de que Yolenta opuso resistencia durante su captura y que, tras herir a un par de personas en su intento de huida, se vieron obligados a ejecutarla. Le pide también a Lev que, antes de esparcir las cenizas, le muestre el cadáver chamuscado a Novak para asegurarse de que se trata de su hija. Cuando Lev, confundido, le pregunta ¿de dónde vamos a sacar un cadáver?, Anthony simplemente mira a Simon, que yace tendido y golpeado en el suelo, y le responde con una calma gélida: ahí tienes a uno. Ahora volvemos con un viejo conocido, el antiguo compañero de Badeni, Grabowski. En este punto de la historia se nos revelará que él encontró el libro de notas del conde Piast, aquel que dejó caer al momento de morir, encontrando que la segunda parte del libro parecía contener ideas blasfemas. Fue a raíz de este hallazgo que decidió realizar una denuncia. Con esto se nos sugiere que la famosa denuncia anónima que Novak mencionó anteriormente provino de este monje. También se nos muestra la reflexión de Grabowski respecto a lo sucedido. La condena que recibió Badeni fue presentada al público llanamente como herejía, sin entrar en mayores detalles. Esta falta de precisión, sumada al hecho de que no quedó ningún documento oficial de la investigación de Badeni, convierte toda la situación en algo sumamente sospechoso. A través de Grabowski se nos empieza a sugerir que hay algo en la ejecución de Badeni que no encaja. Si bien fue condenado por las ideas encontradas en aquel libro, el estudio del modelo heliocéntrico por sí solo no parece ser razón suficiente para justificar una sentencia de muerte. Es en medio de estos pensamientos cuando nota una carta que sobresale en un instante. No tiene remitente, pero en su interior encuentra un poema de Lucrecio. Se trata del autor que tanto había deseado leer y sobre el cual Badeni se había negado a compartir su conocimiento. Esta carta es definitivamente la última voluntad de Badeni, aquella que escribió a toda prisa antes de intentar su escape. Junto al poema de Lucrecio, la carta incluye una petición. Si un mendigo llega a visitarte, por favor, recíbelo. Entiendo que es poco probable que cumplas este ruego. No soy un hombre estimado, y no obtendrás ningún beneficio de ello. No tengo forma de persuadirte, y sé que estas palabras no resultan muy convincentes, pero te lo ruego desde el fondo de mi corazón. La carta cierra con una postdata donde Badeni pide, como último favor, que se eduque a los mendigos. Esta última voluntad de Badeni es quizás su descubrimiento más revolucionario. No se trata de un tratado teórico ni de un cálculo matemático, sino de un acto de fe absoluto en la humanidad. Al pedir que se eduque a los mendigos, a las sobras de un sistema que él mismo no pudo combatir con éxito, Badeni comprende que el conocimiento, mientras permanezca encerrado en monasterios o bibliotecas, siempre será vulnerable al fuego y a la censura. Es solo cuando este saber es entregado y transmitido a los demás cuando alcanza su punto más alto, volviéndose indestructible y sublime gracias a su cualidad de entrega. Veremos entonces en la siguiente escena cómo un mendigo visita a Grabowski en la iglesia. El mendigo prometió que, en caso de que Oxy dejara de traerles pan durante un mes, él iría en busca de Grabowski. Así es como el mendigo le pide que lo acompañe. Hay algo que debe mostrarle. De noche, y dirigiéndose hacia los niveles más bajos de la ciudad, el guía conduce al monje hacia una ubicación incierta. Bajando aún más profundo en la oscuridad y sumergiéndose en las tinieblas, Grabowski ve cómo se amontonan varios hombres, quienes posan sobre él una mirada expectante. De repente, el mendigo saca un cuchillo. Acto seguido, el resto de los hombres imitan el gesto, blandiendo uno por uno sus navajas. Entonces, el mendigo le contará a Grabowski que Badeni, aquel extraño monje, solía llamarlos libros y que él mismo era conocido como primera página. Los mechones de pelo comienzan a caer al suelo frente a un estupefacto Grabowski que contempla cómo, a medida que el mendigo afeita su cabeza, empiezan a aparecer una serie de palabras tatuadas en su piel.
Pronto, el resto de los mendigos comienzan también a afeitar sus cabezas. Vemos entonces que en total son 60 páginas, es decir, 60 hombres que llevan tatuada la totalidad del libro que escribió Oxy. Palabras que fueron escritas, o más bien, inmortalizadas por la mano de Badeni. Esta escena posee una mística difícil de explicar, pero se siente con cada segundo. Quizás algo que resulta fascinante es la paradoja que Grabowski encarna en este momento. Él, siendo un hombre de luz por su investidura sacerdotal, se ve obligado a descender a una oscuridad tanto metafórica como real para hallar la verdad que Badeni ha dejado protegida. Quizás es una metáfora sobre un aspecto de la naturaleza del conocimiento. La verdad no siempre habita en lo luminoso o en lo institucional. A veces, para encontrarla, hay que bajar a las tinieblas y buscarla en los márgenes. Adicionalmente, con esta escena se nos muestra simbólicamente hablando que a veces el cuerpo recuerda aquello que en su momento no pudo ser nombrado. Palabras. Palabras. Palabras incitadoras de acción, inductoras de sentimiento, símbolos de estados mentales y reproductoras de estados mentales. No las despreciemos, no nos burlemos de ellas, pues ellas han subido las mentes de lo más bajo a lo más elevado, cuando se las usó apropiadamente. Aún escritas, es grande su potencia. Países enteros han quedado cautivados por una frase ingeniosa, que analizada nada significaba en razón, meramente un despertador del sentimiento. Las palabras, por sí mismas, no poseen poder alguno. Aquello que les confiere fuerza y trascendencia es el estado mental con el que fueron trazadas. Las palabras son el reflejo y el símbolo del sentimiento interno que su autor volcó en ellas en su momento. Y esta es la verdadera razón por la cual Badeni se esmeró tanto en conservar el diario de Oxy, porque contiene una carga simbólica y un sentimiento tan poderoso que es capaz de dejar una impronta lo suficientemente clara como para asegurar la continuidad del heliocentrismo. Dicho de otra forma, el valor real del escrito de Oxy no está en sus datos, sino en su capacidad de inspirar y conmover a otros. Regresando a los eventos de la trama, veremos cómo Grabowski se acerca al grupo de mendigos con sus cabezas afeitadas, cortándose la escena en ese instante. Y es así como damos paso al siguiente acto, que tendrá lugar 25 años después. Este bloque final resolverá qué sucedió con el legado de Badeni y Oxy, centrándose en cómo este saber intentará encontrar continuidad y protección a través de viejas y nuevas manos. Hola a todos, quiero agradecer sinceramente a quienes han llegado hasta el final del video. Valoro muchísimo el tiempo y la atención que le has dedicado a este trabajo, especialmente considerando su extensión. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este recorrido y de los puntos astrológicos y místicos que surgieron en la narración. En la próxima entrega daré cierre a esta serie dedicada a tierra, sangre y conocimiento. En esta abordaré lo que podríamos llamar como el arco final de la historia, junto con sus respectivas interpretaciones desde el saber místico. Tras concluir este ciclo, continuaré explorando otras temáticas, siempre conservando la mirada ocultista del canal. Y ya hay varias ideas que están en camino. Si este material ha sido de tu agrado, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo. Ese pequeño gesto es de gran ayuda para que este bastión arcano siga creciendo y permitiendo futuras entregas. Sin nada más que agregar, nos vemos muy pronto para el cierre de esta historia. Hasta entonces, bye bye.